A todo mundo le encanta una historia de perdón y reconciliación, y una de las más grandes de esas historias es la que Jesús contó acerca del hijo pródigo, un joven que no respetaba a su padre, no respetaba a su familia, no respetaba a su aldea, no respetaba a su nación y en última instancia no se respetaba a sí mismo. Huyó con la herencia que realmente no merecía y la desperdició en prostitutas. Terminó en una pocilga con cerdos, tratando de comer lo que los cerdos comen simplemente para sobrevivir en medio de un hambre. Avergonzó a su padre, avergonzó a su familia, avergonzó a su aldea, avergonzó hasta su nación y cuando volvió en sí, no tenía a dónde acudir sino a su mismo padre y regresó. Y la maravillosa historia, la manera en la que nuestro Señor la cuenta, es que antes de que pudiera llegar a la aldea, el padre lo vio cuando estaba lejos. Corrió, lo abrazó, lo besó por toda la cabeza, pidió que se le pusiera una túnica, sandalias en sus pies, un anillo en su dedo y organizó una celebración. Pero esta es una historia de dos hijos, ¿no es cierto? Comienza de esta manera. Un padre tenía dos hijos. Normalmente cuando llegamos a la parte de la reconciliación y de la fiesta, el resto de la historia en cierta manera se desvanece. Pero el resto de la historia es probablemente la parte más importante. El hermano mayor no tiene relación con el padre, tampoco tiene relación con su hermano. Está fuera en el campo haciendo sus cosas, la fiesta ya está en marcha cuando entra caminando. Encuentra a un siervo y le dice al siervo, al oír música y danzas, ¿qué está pasando? El siervo dice, bueno, mira, tu hermano ha venido a casa y hay una celebración muy grande porque tu padre se ha reconciliado con él. Pero ¿cuál es su actitud? Está furioso. Está muy enojado con su padre por la manera en la que ha recibido a su hijo y cómo se ha reconciliado con él. ¿Qué tan furioso está el hermano mayor? No va a ir a la fiesta, se rehúsa a ir, no va a celebrar. Cuando el padre viene a hablar con él y lo invita a venir, simplemente expresa su enojo a su padre, descarga su furia. De hecho, la historia termina así en las Escrituras. El padre dice, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fin de la historia. Ahora dices, eso no parece ser exactamente un buen fin. ¿Qué le pasó al hermano mayor? En las historias antiguas eran transmitidas de memoria y entonces, al estructurar estas historias, normalmente había una serie de estrofas. Sería más fácil recordar una historia si tenía estrofas específicas y, con mucha frecuencia, si era una historia más larga, habían estrofas paralelas. De hecho, hay 8 estrofas que tratan con el hijo menor y el padre, y paralelas a estas, debería haber 8 estrofas que traten con el hijo mayor y el padre, pero únicamente tenemos 7 estrofas. Cualquier persona en la cultura del Medio Oriente reconocería el hecho de que el fin había sido dejado fuera. ¿Cuál fue la respuesta del hijo mayor? Bueno, escribamos una. El hijo mayor se sintió culpable, se arrepintió de su odio hacia su padre y su hermano, le pidió al padre que le perdonara. El padre lo abrazó, lo besó,
se reconcilió con él, se lo llevó a la fiesta. Me gusta ese fin. Desafortunadamente, ese no es el fin correcto. Hay un fin en la historia y si usas el lenguaje de la historia, podría escucharse así. El hermano mayor estaba tan furioso con su padre que tomó un pedazo de madera y golpeó a su padre hasta matarlo. Dices, espera un momento, ¿en dónde está esto? Bueno, eso no está en esta historia. Ese es el fin que los fariseos y los escribas escribieron en la historia. Y esto algunos meses después, cuando tomaron madera y la usaron para matar al Señor Jesucristo. Pero aún ese no es el fin de la historia, porque en la muerte de Jesucristo está el acto mismo de Dios en pagar en su totalidad la paga de nuestros pecados. El profeta Isaías lo dijo de esta manera: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que debería haber caído sobre nosotros cayó sobre Él, y por su llaga, por la llaga del Señor Jesucristo, por su herida, fuimos nosotros curados. La gloria del Evangelio se encuentra en la muerte de Cristo, en donde Jesús muere, no solo en manos de los romanos bajo la voluntad de los líderes judíos, sino que Él muere bajo la mano soberana omnipotente de Dios. Sí, Él fue el Cordero escogido de Dios. En el fin, Dios lo escogió a Él para pagar el castigo de nuestros pecados. Y ya sea que tú seas como el pródigo o como el hermano mayor hipócrita, el Evangelio de gracia y perdón te es ofrecido. La provisión para tu pecado ha sido hecha. El precio pagado por completo por el Señor Jesucristo.